Buenos días, les habla el pastor Martín Malta, pastor de la Misión Cristiana Cor de lo Alto, aquí en Lima, Perú, hoy día 19 de febrero del 2023. Es una bendición poder llegar a sus hogares a través de este medio y poder compartirles en esta mañana el mensaje de Dios para nuestras vidas y también el mensaje de salvación para aquellas personas que quizás nos están viendo por primera vez o que ya nos vienen viendo por algún tiempo, debido a que ustedes están compartiendo este video con otras personas, para así darles la oportunidad de poder tener un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso que predicamos el Evangelio, porque es la única manera de ver nuestra sociedad, las familias, los matrimonios, los hogares sanados, restaurados, liberados de todas estas situaciones que realmente traen mucho pesar y mucho dolor a nuestro país. Así que en esta mañana vamos a seguir con este mensaje que tenemos en el Evangelio según San Marcos. Y continuamos en el capítulo 12, así que si tienen una Biblia a la mano, les recomiendo que la tengan ahí junto a usted, con también un cuaderno de notas para que pueda tomar nota de algo que Dios en particular le esté hablando en esta mañana, para que usted luego lo aplique a su vida, porque la misma palabra nos dice de que no son los oidores los que realmente van a ser transformados, sino también los hacedores, los que viven, los que aplican la palabra de Dios a sus vidas, porque Él nos ha puesto para llevar mucho fruto, y justamente cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios vamos a tener fruto abundante en nuestra vida, y así, como dice Juan 15, será glorificado nuestro Padre. Así que sin más preámbulo, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para poder entender su palabra y poder luego enseñarla a otros, pero también no solamente con palabras, sino también con nuestros hechos. Vamos a orar. Acompáñenme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por tu presencia en cada hogar, en cada familia. Gracias, Señor, porque no hay ninguna limitación. Tú estás en todo lugar y por eso creemos, Señor, y te pedimos que seas tú extendiendo tu mano poderosa sobre cada persona. Señor, que al compartir tu palabra en esta mañana, tú des luz a las mentes, a los corazones, para que resplandezca la luz de tu Evangelio de la gloria. Padre Santo, que todo velo que entenebrece las mentes, los corazones, sea quitado en esta hora, sea arrancado en esta hora, para que cada persona que aún no te conoce pueda tener un encuentro personal contigo y sus vidas sean transformadas, cambiadas, renovadas, liberadas para la gloria de tu nombre, y experimenten el verdadero nuevo nacimiento que produce fruto de transformación en las vidas. Y que, Padre, sean llenos de tu Espíritu Santo y puedan dar fruto al 100 por uno, como es tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, y también a nosotros, los que somos tus hijos, tú nos instruyas, tú nos capacitas, como dice tu palabra, para, Señor, ser perfectos y preparados para toda buena obra, porque tú vienes por una iglesia sin arruga y sin mancha. Tú vienes por una iglesia que trabaja, una iglesia que te sirve, una iglesia que te honra, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos y bendecimos a cada persona que está ahora, Señor, conectándose, los que se van a conectar y los que luego quizás por asuntos de tiempo podrán ver esta grabación. Padre, los ponemos en tus manos y bendecimos nuestro país, bendecimos este Perú que tanto amamos. Y todo esto te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Amén. Creemos que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual Él la está enviando. Y en este caso estamos declarando la palabra sobre tu vida. Palabra de sanidad, palabra de provisión. Y mientras estamos compartiendo la palabra de Dios,
Dios va a ir obrando en tu vida, haciendo su perfecta voluntad. Así que hagamos nuestra parte, escudriñar las Escrituras, meditar en la palabra, tener nuestro tiempo de comunión con Él y aplicar, esforzarnos, fortalecernos en la palabra, y Dios hará el resto. Lo que no podemos hacer, Él lo hará. Así que vamos a leer la palabra que nos corresponde en esta mañana. Así que abre tu Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Vamos a leer del verso 18 al 27. Marcos 12, versos 18 al 27. Así que toma nota de este pasaje. Si no tienes todavía la habilidad para encontrar rápido este pasaje, no te preocupes, toma nota y luego ya lo puedes ubicar y seguirnos en la meditación, en la lectura de este pasaje. Bien, dice así la palabra de Dios, Lucas capítulo 12, verso 18 en adelante. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Continuamos nosotros viendo en este evangelio lo que corresponde cronológicamente a los acontecimientos que sucedieron al Señor Jesús en la última semana de vida entre nosotros, de vida física. Entonces vamos a meditar en ello. Jesús ha tenido una serie de controversias hasta este momento con los diferentes religiosos y también partidos políticos, porque lo que vemos ahora es una fusión, al ver estos saduceos, una fusión entre un sistema político y un sistema religioso. Ya habían fallado, por decirlo así de alguna manera, y lo estuvimos viendo la semana pasada, en la cuestión del tributo, porque quisieron confrontar a Jesús en un asunto político que tenía también una mistura con lo religioso, ¿no? Los fariseos habían fracasado y entonces mandan a los herodianos, que era un partido político, por decirlo así, que tenía su preferencia por la dinastía de Herodes. Tenían su favoritismo con ellos y de alguna manera lo confrontan con este asunto del tributo para hacerlo tropezar, para encasillar a Jesús. Primeramente, si él decía de que había que darle tributo a César, como lo habíamos visto la semana pasada. Usted puede ver el video que está registrado aquí también en el Facebook Live. Entonces quisieron poner entre la espada y la pared a Jesús, pero Jesús, con la sabiduría de Dios, salió libre de esta acusación. Y decíamos también nosotros de esta trampa, y decíamos también que durante esta semana
los religiosos estuvieron tratando de encasillar, de hacer caer a Jesús, que él pisara el palito, para que de esta manera él falle, hierre al blanco. Y sabemos que la definición de pecado es justamente no dar en el blanco. ¿Para qué? Para que luego, unos días después, él al morir en la cruz del Calvario, no pudiera ser un sacrificio perfecto, apto, que pudiera justificarnos delante del Padre. Entonces, se intensificaron estas acusaciones, estos enfrentamientos, y al no poder los herodianos, por encargo de los fariseos, hacerlo tropezar, ahora vienen los saduceos, que era una secta también, pero política y religiosa a la vez. Vamos a ver algunos aspectos con respecto a este grupo que es importante conocer para entender un poco el contexto de esta confrontación con Jesús. Entonces vamos a ver primero que los saduceos era un partido sacerdotal y aristocrático del judaísmo, cuyas doctrinas y prácticas eran opuestas a los fariseos. Eran como el agua y el aceite, habían cosas que no comulgaban. Y ya el apóstol Pablo en el libro de Hechos, cuando él presenta acusación, cuando lo acusan, cuando él vuelve a su nación después de tiempo y lo apresan en el templo, y en una de sus defensas, él nota que habían saduceos y habían también fariseos, y él, como conocía muy bien estas posiciones, entonces creó un desconcierto, creó una división al hablar él sobre su experiencia con Jesús camino a Damasco, que se le presentó un ángel, una voz, y le habló, y los fariseos creen en esto, pero los saduceos no. Entonces creó cierto desconcierto, hay cierto ambiente de división, y los fariseos decían, bueno, pues si se le presentó un ángel, ¿quiénes somos nosotros para decir que no fue así? Y los saduceos decían, no es posible porque los ángeles no existen, ¿no? Y etcétera. Entonces había esas posiciones teológicas, doctrinales que ellos tenían. Pero sin embargo, aún a pesar de esa misma incompatibilidad doctrinal que tenían ellos, muchas veces se aliaron para hacerle frente a Jesús. Veamos cómo es el corazón humano cuando realmente tocamos estos aspectos importantes de lo que es la salvación, de lo que es la vida eterna, de lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y vamos a ver de que muchos se van a levantar contra nosotros que somos hijos de Dios, aun siendo entre ellos mismos enemigos. Se van a poner de acuerdo en algunas ocasiones para enfrentarnos, porque su dicho es: la unión hace la fuerza. O vamos a hacer alianza por ahora, ¿no?, para tratar de derribar esta persona. Pero Dios nos guarda, Dios nos protege y nos va a dar la sabiduría como se la dio a nuestro Señor Jesús para salir libre de estas situaciones. Porque Él mismo nos dijo que en esos momentos el Espíritu Santo vendría a nuestro auxilio para decir lo que debemos decir de una manera correcta y salir bien librados y glorificar a nuestro Señor. Entonces, esto era en parte los saduceos. Ahora, en Israel también los saduceos controlaban los impuestos. Por eso formaban parte del Sanedrín. Era un grupo minoritario, pero muy poderoso. Al principio eran un grupo religioso, pero con el tiempo, para defender al principio no eran un grupo religioso, pero con el tiempo, para defender sus intereses creados, apoyaban al sumo sacerdote que estaba de turno, por decirlo así, y de esa manera fueron convirtiéndose en una fusión política, religiosa, influyente. ¿Por qué? Porque hasta la mitad del siglo I, ellos controlaban en su mayoría el Sanedrín. El Sanedrín estaba conformado por fariseos, por los saduceos, pero
ellos, por su asunto de influencia que tenían, su posición económica, entonces ejercían mayor dominio. Ahora, también la mayoría de los sacerdotes del primer siglo pertenecían a esta secta, aunque no todos los saduceos eran sacerdotes, es decir, eran de la descendencia de Leví. Ahora, por lo general, este grupo de personas eran altamente privilegiadas, eran comerciantes, personas ricas y oficiales de gobierno. Por eso tenían mucha influencia y también incidencia en las decisiones del Sanedrín. Entonces, aunque era un partido menos numeroso que el de los fariseos, era poderoso porque controlaba lo que era el área del templo. Entonces, vemos de que este es el contexto en el cual se presentan este grupo delante del Señor Jesucristo para plantearle esta situación de la resurrección. Ellos adherían ciertas creencias del judaísmo y rechazaban nuevos desarrollos de los asuntos doctrinales como lo hacían los fariseos. Y en eso se incluía esta doctrina de la resurrección. Vale decir también de que este grupo desaparece por la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y aún a pesar de ello, los fariseos continuaron todavía por un tiempo siendo una clase religiosa en Israel. Ahora, estas eran personas educadas, aristócratas, y ahora vienen a enfrentar al Señor Jesús con esta pregunta típica, ¿no?, de su escepticismo y de su aparente, exagerada admiración por todo lo que está de moda, o su inclinación a adoptar costumbres, modas e ideas que ellos consideran distinguidas o intelectuales, ¿no?, como un poco filosóficas. Entonces, la pregunta de ellos va con respecto a un asunto que encontramos nosotros en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, específicamente sobre la ley llamada la ley del levirato en Israel, que nosotros la encontramos justamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versos del 5 al 10. Tome nota de este pasaje. Deuteronomio, capítulo 25, versos del 5 al 10, donde justamente se narra en parte lo que ellos están planteándole aquí al Señor, y que tenía como objeto perpetuar la línea familiar de un hombre que hubiera sufrido una gran calamidad y haber muerto sin tener hijos, para que su nombre no fuera raído de Israel, no desaparezca de Israel. Vemos casos muy similares con respecto a esto. Vemos en el caso de Ruth y Noemí. Vemos un caso también de los hijos de Judá, que tuvo 3 hijos y que uno tuvo su esposa llamada Tamar, si no mal recuerdo, y el hijo mayor no tuvo descendencia. El segundo hijo decidió no tomar descendencia, y el tercer hijo era mucho menor, era casi un niño, entonces no podía tomarla a ella como esposa. Y era desagradable delante de Dios, porque al segundo, por ejemplo, que Onán, que no quiso levantar descendencia, dice la Biblia que vertía en tierra cuando se allegaba a ella, cuando tenía relaciones, dice que esto desagradó a Dios y Dios le quitó la vida. Era así de importante esto, porque la tierra de Israel había sido distribuida por tribus, y cada tribu tenía familias, y cada uno tenía herencia. Entonces, para perpetuar el nombre y no se perdiera esa herencia, esa posesión, entonces el Señor determinó esta ley
Y una ley es para cumplirla, para preservación, para que ellos pudieran también mantener su idiosincrasia, sus principios, sus valores. Por eso que el pueblo de Israel, aun a pesar de haber sido un pueblo perseguido, casi exterminado, continúa todavía existiendo, porque Dios lo ha guardado, porque ellos dispusieron su corazón para obedecer los principios, los fundamentos que Él había establecido para ellos como pueblo, y que para nosotros como iglesia, ahora como hijos de Dios, también están vigentes. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser claros. Muchos creyentes, entre comillas, ahora dicen de que lo que era del Antiguo Testamento era para Israel y ya no es para nosotros, que nosotros ahora cumplimos todo en Cristo. Hay que tener mucho cuidado. Hay cosas que se aplican también para nosotros como iglesia y que están en el Antiguo Testamento. Muchas cosas del Antiguo Testamento son tipo y sombra de lo que iba a venir en cumplimiento con Jesús. Así que no podemos descartar muchas cosas. Y ya hemos venido hablando de esto en muchos mensajes. Hay mucha polémica, y una polémica que no tiene sentido, por decirlo de alguna manera, sobre ciertos temas que se enseñan en el Antiguo Testamento. Y nos olvidamos que tenemos que verlo panorámicamente, de forma general. Y Pablo nos va a decir, hermanos, a nosotros, ya en la palabra, 2 Timoteo 3, 16, 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir o para convencer, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el hombre y la mujer, se estén enteramente preparados para toda buena obra. Y dice, toda la Escritura. Ahora, Pablo estaba escribiendo por inspiración del Espíritu Santo las epístolas doctrinales para la iglesia. En ese tiempo todavía él estaba en proceso del Nuevo Testamento, pero cuando él se refiere a esta escritura, está hablando específicamente en el contexto de él y de la iglesia primitiva, en lo que es el Antiguo Testamento. O sea que muchos están quitando ese valor importantísimo para nosotros como iglesia y que está inmerso en muchas enseñanzas del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, por eso cuando veamos que ciertos pastores, aunque sean muy letrados, muy conocedores, entre comillas, de la palabra, tratan de quitar consistencia a algunas cosas y principios y valores y enseñanzas y leyes que Dios estableció en su palabra. Por eso muchos dicen ahora y ponen en cuestionamiento muchos temas. Podríamos decir, entre los más importantes es un asunto del diezmo y la ofrenda. Otro, sobre los dones del Espíritu Santo, sobre la manifestación del poder de Dios y sobre, ya hablando para nosotros como iglesia, el bautismo del Espíritu Santo. Dicen que no, eso ya no está vigente, eso no es aplicable, pero hermanos, el Señor dice que no falte el alimento en su casa, que ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Así que, si Dios dice, amonestó a su pueblo por robarle lo que a él le pertenece, entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo lo que quiere es derramar maldición sobre nuestras vidas. Y cuando nosotros no aplicamos la palabra, dice que viene el devorador. Véalo usted ahí en Malaquías capítulo 3. Viene el devorador. Viene una influencia demoníaca negativa para destruir nuestras vidas. Porque el diablo ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Él no quiere ver la gloria, no quiere que se manifieste la gloria de Dios en tu vida, tu sanidad, tu prosperidad. Prosperidad bíblica. Porque así como prospera tu alma, es decir, que tú creces espiritualmente al aplicar los principios de Dios, serás prosperado en todo lo que tú emprendas. Esa es la prosperidad de Dios, la prosperidad bíblica. Entonces, por eso
Y vamos a ver también más adelante en este mismo pasaje cuál era realmente el error de estos religiosos, que va a traer ruina a sus vidas espirituales y que lamentablemente también lo están trayendo a la iglesia del Señor en este tiempo. Por eso presta mucha atención, toma nota y corrige algunas cosas que de repente tú como creyente estás omitiendo porque te han metido esa idea, esas personas, esos pseudo apóstoles, esos pseudo pastores, que aunque salen en las redes sociales, tienen iglesias grandes, prósperas, entre comillas, y todo lo demás, se creen con el derecho de venir y tergiversar la palabra de Dios, de quitar y añadir. Mucho cuidado, el Señor advierte en el libro de Apocalipsis, que aquel que quita, aquel que añade, y no solamente es quitar literalmente de las escrituras porciones, sino tergiversarlas, quitarle el sentido real, natural, que Dios nos dio en su palabra, también serán juzgados. Vendrán esas plagas sobre ellos. Así que, hermanos, con mucho temor y temblor, tenemos que ir a la palabra. Tenemos que conocer la palabra para no dejarnos sorprender por estas personas. Ahora estamos en la época de la comunicación. Podemos conectarnos en un teléfono, en una laptop, aún en el televisor, podemos poner YouTube y escuchar muchos mensajes aparentemente cristocéntricos, aparentemente que tienen que ver mucho con lo que dice la palabra de Dios. Pero hemos dicho siempre que el invento más efectivo que el diablo ha logrado es introducirse en las iglesias y meter vientos de doctrina que contaminan al cuerpo de Cristo. ¿Y qué decir de la religión? Entonces, por eso tenemos nosotros que estar conectados con el Señor, tener íntima comunión con Él y ser instruidos, dirigidos a toda verdad por el Espíritu Santo. Entonces, vemos que era este grupo de personas que controlaban el mover religioso en su esencia en Israel. Y entonces ellos empiezan a hacer este cuestionamiento con respecto a esta porción de la Escritura que ya hemos citado en Deuteronomio capítulo 25, versos del 5 al 10. Y ya hemos dicho que hubieron algunos casos, pero ellos inventan esta historia, lo ponen, como se dice, se van al extremo, como siempre la religión, llevándonos al extremo, no manteniendo un equilibrio que nos da la palabra de Dios, que nos da la comunión con el Espíritu Santo. Siempre nos vamos, o hacemos menos, o nos vamos al otro extremo, pero tiene que haber un equilibrio. Por eso tu vida espiritual tiene que ser equilibrada con la palabra de Dios, la palabra y el Espíritu. Ambos tienen que mantener el balance. Entonces, ellos se van, dicen, hubieron 7, como si para planear, de ponerle más difícil la cosa al Señor Jesús, ¿no? Hubieron 7. Ahora, quizás también, ese era el planteamiento y era una de las cosas que en su momento los saduceos le dijeron también a los fariseos, porque esa era su doctrina de choque, una de las tantas doctrinas. No, ustedes creen en la resurrección, no creemos. A ver, te vamos a plantear esto. A ustedes los fariseos que creen en la resurrección. Hubo este caso. De repente, ellos basados en esa experiencia, y los fariseos no pudieron contestarles, se quedaron en el limbo, pues ahora dijeron, esto nos va a funcionar también acá con Jesús. Lo vamos a agarrar, ¿no? Como dice, lo vamos a encasillar. A ver, vamos a ver qué nos dice. Entonces, fue una situación creada, hipotética, pero ya hemos dicho que en el Antiguo Testamento se dieron casos similares, llegaron hasta 3 o hasta 2 en algunos casos. Entonces, ellos lo que querían era reducir al absurdo, ¿no? esta doctrina de la resurrección, ¿no? Y quisieron intentarlo con el Señor Jesús. Y vemos el relato, le dicen, hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7,
y no dejaron descendencia, y después de todo murió también la mujer. Le dice, en la resurrección pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Yo dijeron, vamos a plantearle esto, y aquí lo prendemos, vamos a ver qué nos dice, qué nos responde. Ya, ahora sí no tiene escapatoria. Entonces, vemos aquí que Jesús no va a debatir con ellos. Eso es lo primero, hermanos. No estamos para discutir, ya sea con cualquier sectario, con cualquier persona. Es poner los principios de la palabra. Aquí constantemente salgo a la calle y me encuentro con los testigos de Jehová tocando las puertas, tocando los timbres y hablando. Y hasta nosotros también nos toca el timbre, ¿no? Y muchos de ellos les he compartido, les he hablado y les he creado esa duda sana, porque los he confrontado con la palabra, porque es también importante conocer sobre las sectas, no solamente evitarlos, sino que también, hermanos, mostrarles la verdad. Pero tenemos que estar preparados. Pedro dice que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre de la fe que nosotros tenemos. Tenemos que estar preparados, pero básicamente en la palabra de Dios, conocer bien la palabra de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo, porque eso va a ser contundente. No va a haber cuestionamiento si nosotros tratamos a la gente con amor y con la verdad. Entonces, Jesús no debatió, no entró al terreno de ellos. Entonces, no se metió al terreno de sus opositores, sino que fue de frente al corazón del asunto. Versículo 24 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. El versículo 24, hermanos, es un tremendo y poderoso versículo. Es una declaración tremenda lo que Jesús está diciendo. Jesús fue al corazón, como dice, de frente fue a la raíz. Dios siempre atiende a la raíz del problema. Tú puedes ir a un psicólogo, puedes ir a un psiquiatra y te van a ayudar, pero solamente van a atender hasta cierto punto. Pero cuando tú vas delante de Dios, Dios va de frente al asunto, a la raíz, y te sana, te restaura, te libera, te desata totalmente, porque Dios te creó y conoce mejor que nadie el problema, la situación que tú estás pasando, y Él de frente te da la solución a través de su palabra. Porque, hermanos, tenemos miles de promesas de parte de Dios, tenemos miles de declaraciones que Dios da a favor de nosotros. Dice que tú eres su especial tesoro, que Él dará, dice, naciones en rescate por ti, que tú eres una joya muy preciada para Él. Si el que te toca es como si tocare la niña de sus ojos. Hermanos, qué precioso saber de que Dios nos ama. Dice también, ¿acaso no proveeré para ti si yo tengo cuidado de las aves de los cielos y tú vales mucho más? Dios es bueno. Hermanos, por sus llagas hemos sido sanados. Él llevó en la cruz del Calvario toda enfermedad y toda dolencia. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¡Qué tremenda bendición tenemos en Cristo! Por eso tenemos que abrirle nuestro corazón. Por eso tenemos que rendirle nuestra vida para que Él tome el control absoluto de ella y podamos ser bendecidos, prosperados, como Él nos promete en su palabra. ¡Qué maravilloso! Me emociona compartir este mensaje glorioso, maravilloso, para que muchas personas puedan también disfrutar de la presencia de Dios, deleitarse en el Señor. Como dice el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tienes que conocer al Señor para que te deleites en Él. No simplemente tener cierta información, como estos religiosos. Los religiosos tienen cierta información,
pero no viven la vida de Dios, porque todo es mental, todo es conocimiento. Y la letra mata, pero el espíritu vivifica. Ahora, hermanos, lamentablemente, ese es el problema de la iglesia también. Es el problema de mucha gente en la actualidad. Pero la iglesia no está exenta, porque muchos cristianos se han vuelto, más que cristianos, religiosos evangélicos. Mucho cuidado, porque Jesús está haciendo una declaración. Dice, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Yo conozco, amados hermanos, pastores, que han estudiado conmigo, que conocen las Escrituras, pastorean iglesias. Pero tenía un caso que de un amigo, pastor, su esposa está con una enfermedad muy grave. Y yo le empecé a compartir algunos videos de un siervo de Dios, que Dios lo usa mucho en sanidades, en milagros. Y cuando él comparte, lo que hace es edificar la fe para creer que puedes tú recibir un milagro y la sanidad prometida en la palabra de Dios. Y me escribió y me dijo, gracias por los mensajes que tú me mandas, pero dándome a entender de que era más un motivador, ¿no? Que no tenía mucho fundamento bíblico, no tiene consistencia, o sea, es decir, ir a la letra, pero está dejando de lado el espíritu. Porque este hombre de Dios es un hombre de la palabra y del Espíritu. Se mueve en el Espíritu Santo. En su comunión con Dios, Dios le revela muchas cosas. Y hermanos, vemos el fruto, porque él, antes de ir a una campaña, antes de ir a un sitio, él se mete con Dios, ora, escudriña la palabra. Y Dios, inclusive en visiones, le muestra, antes de que él esté en ese lugar, antes inclusive de ir a ese país, Dios le revela qué es lo que va a hacer y ve las personas que va a ministrar. Y cuando él llega sucede como Dios le ha mostrado. Y suceden los milagros que Dios le dijo que iban a suceder. Tremendo hombre de Dios. Entonces, como diciéndome gracias, pero hasta ahí nomás, ¿no? Está muy bonito, ¿no? Anima, todo eso, pero hermanos, conocemos las Escrituras, pero no conocemos el poder de Dios. Mucho cuidado. De repente somos cabezones. Yo fui un cabezón hace mucho tiempo. Conocía mucho de las Escrituras y sigo conociendo las Escrituras, pero no conocía el poder de Dios. Hasta que Dios un día en su misericordia me hizo ver que las cosas no funcionaban y me metí con Dios, me puse a buscar al Señor de todo corazón, porque le dije, Señor, de nada, tengo mucho conocimiento, pero no veo que esto resulta, ¿qué sucede? Y entonces el Espíritu Santo llenó mi vida, transformó mi vida, mi ministerio, mi familia. Y hermanos, a partir de ese momento, las cosas no han sido iguales. Hemos visto el poder de Dios, el cumplimiento literal de su palabra, en sanidades, en milagros, en provisión. Entonces no podemos tener una cosa y dejar de lado la otra. Te van a decir que eres un emocional, te van a decir de que, ay, eres un carismático. Hermanos, si ser sinónimo de ser carismático es ser bíblico, yo quiero ser carismático. Si eso me asemeja más a Cristo, y ojo que la palabra carismático, que parece una lisura para algunos, es una palabra bíblica, es justamente, viene de Haris, es de los carismas de Dios, del mover del Espíritu Santo. Si yo tengo que definirme como carismático, como pentecostal, como qué sé yo, cualquier otro término que se le pueda dar a determinado creyente, pero me hace parecer más a Cristo, lo adopto para mí. Porque si tiene fundamento en la palabra, eso yo quiero para mí. Quiero que se evidencie en mi vida y en el ministerio que Dios nos ha dado. Y eso debe ser lo mismo para ti. Dejar que el Espíritu Santo te guíe a toda la verdad. Y lamentablemente,
Hay mucho en juego. Una persona puede morir por no aplicar los principios bíblicos correctamente. Hermanos, mi pueblo, dice el Señor, perece por falta de conocimiento. Y ahora, quiero decirles algo importante. Muchos creyentes, muchos hijos de Dios, este es el problema actual. Están en las iglesias experimentando fiestitas espirituales. Qué bonita la alabanza, qué glorioso el culto, pastor. Esa palabra que usted dijo me impactó, fue tremenda. Al día siguiente no se acuerda ni qué predicó el pastor. A la semana siguiente menos. Y por eso no lo aplican a sus vidas. Pero cuando es un mensaje de Dios y tú tienes comunión con el Espíritu Santo, tú puedes decir amén a lo que dice, porque es el Espíritu quien te confirma esa palabra. Hermanos, no todo lo que sale del púlpito es realmente de Dios. Tenemos que ser, y lo hemos dicho muchas veces, como los discípulos de Berea, que se compenetraban en la palabra, y aún teniendo al mismo apóstol Pablo predicando, ellos aún así verificaban si lo que Pablo decía tenía fundamento bíblico. Entonces, no podemos tragarnos todo lo que viene del púlpito, porque muchas herejías brotan de él. ¿Por qué? Porque son enseñanzas humanas. Son mensajes recocinados. Son bosquejos de otros. Son enseñanzas de otros que nosotros simplemente le damos ciertos matices y le ponemos cierto animismo y la gente dice amén, gloria a Dios. Pero espiritualmente no podemos engañar a la gente, porque las palabras, dice el Señor, que nosotros damos y que son de Él, son espíritu y son vida. Es decir, van a crear vida en los que nosotros estamos compartiéndole la palabra. Por eso es importante, hermanos, tener comunión con Dios y escudriñar las Escrituras. Y decía que el problema más grande que tiene la iglesia contemporánea es que no conocen las Escrituras. A veces le pregunto a una persona que se dice creyente, ¿has leído alguna vez tu Biblia completa de Génesis a Apocalipsis? Y muchas veces me dicen, no, pastor, no la he leído. ¿Sabes cuáles son los 66 libros de la Biblia? Esto lo he dicho muchas veces y te lo vuelvo a repetir. No, pastor, no sé. Por eso que cuando uno le habla de algunos profetas que no se tocan muy seguido, no pueden encontrarlos en la Biblia, tienen que ir al índice para que le diga el número de página, pero no pueden con sus propias manos ubicar, encontrar, no conocen siquiera su Biblia. Hay muchas páginas que están todavía vírgenes en su Biblia, porque nunca la han abierto en ese pasaje. No conocen siquiera el contexto general de un profeta mayor y un profeta menor. Solamente se centran en ciertos libros de la Biblia. Ay, pastor, me encantan los salmos, me encantan los proverbios, y de ahí no pasan. ¿Tú comerías arroz con huevo todos los días de tu vida? Creo que no, ¿no es cierto? Algún día querrás comer un lomo saltado, un puré con asado, unos fettuccinis, qué sé yo, ¿no? Un arroz con mariscos, algo rico, algo diferente. Pues todo y eso y mucho más, hablando metafóricamente, te ofrece la palabra de Dios, unos potajes tremendos y que te van a sustentar y enriquecer tu vida espiritual. Entonces, hermanos, tenemos que tener todo el consejo de Dios. Y Jesús le dice, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras. Quizás, hermano, tú ignoras todo lo que Dios tiene para ti, todas las promesas que Dios tiene para ti. Tú no deberías encontrarte quizás en el problema que tienes ahora, que vienes ahora experimentando, porque no conoces lo que Dios te ha dado, te ha concedido en Cristo Jesús, porque no tienes una comunión íntima, permanente con Él. No lees la palabra, no oras en el Espíritu. Quizás oras solamente con Dios de una manera natural, pero Dios nos ha dado herramientas muy poderosas. Tenemos que orar en el Espíritu también. Pero todo creyente lleno del Espíritu Santo tiene esa posibilidad. No un creyente religioso, porque le han metido el bichito de que eso del bautismo con el Espíritu Santo ya no está vigente, ya no es para este tiempo. Mucho cuidado.
Podemos estar blasfemando contra el Espíritu Santo y contra la persona de nuestro Dios. Para Él todo es posible. Él sigue bautizando con su Espíritu Santo. Él sigue derramando de los dones. O si no, desaparecemos. Efesios capítulo 4, pues, de nuestra Biblia. Si ya no está vigente, entonces ya no prediquemos de eso. Porque ahí nos habla de los ministerios, de los dones, de las capacidades que tienen que estar en el cuerpo de Cristo. Hasta que todos los creyentes en general lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y hermanos, eso, mientras estemos en el cuerpo, mientras estemos en la tierra, no va a suceder. Sí, creceremos un poquito cada día más, si tenemos una relación íntima con el Señor, pero no vamos a llegar a esa plenitud. Pero tenemos que, como dijo el apóstol Pablo, proseguir a la meta, avanzando, dejando lo que queda atrás. Prosigo a la meta, dijo el apóstol Pablo. Así que nosotros como creyentes tenemos que seguir esa misma ruta, ese mismo derrotero, esa misma meta. Así que vemos que ellos ignoran las Escrituras, no están aplicando la correcta y la ignoran de tal manera que estos saduceos, lo único que creían que tenían como fundamento, que creían solamente en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, es decir, en el Pentateuco. Y justamente en el Pentateuco se encuentra esta ley del levirato. Y Jesús le dice: ustedes hierran las Escrituras. Es decir, aún esos 5 libros hierran ustedes el contenido, no le están dando la aplicación, la interpretación correcta. Y yo les voy a decir por qué. Porque Jesús seguidamente dice: primero le dice, no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, y aquí viene lo que decía, esto está en el Pentateuco, en los 5 libros que ellos decían creer. ¿No habéis leído en el libro de Moisés, quien escribió los 5 libros primeros de la Biblia? Inspirado por el Espíritu Santo, Moisés. Se conoce y se afirma, todos los eruditos dicen que Moisés fue el que escribió el Pentateuco, y Jesús está remitiendo a esta escritura que ellos creían. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Le dice: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Es decir, ustedes ignoran las Escrituras porque aún en ese Pentateuco Dios está dando testimonio que es un Dios de vivos, como Él lo está diciendo. Y en el pasaje paralelo de Lucas se explaya un poquito más. Dice aquí, en Lucas capítulo 20, versículo 34 en adelante, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, Lucas 20, 34 en adelante: los hijos de este siglo, es decir, de este tiempo actual, y aún para nosotros, se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Los dejó
calladitos. Pero aquí en Lucas encontramos algo que también tenemos que reflexionar como iglesia. Escuche bien, hermano, esto es algo importante. Jesús dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, versículo 34, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Los creyentes se siguen casando y dándose en casamiento. Ojo, no todo ser humano, incluidos los creyentes, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Aquí está hablando de algo importante. Dice, mas los que fueren tenidos por dignos. Es interesante esa palabra, dignos. Hemos dicho que se dan en casamiento tanto creyentes como no creyentes. Yo sigo oficiando bodas. Hermano, dice el pastor, queremos casarnos, queremos la bendición de Dios. ¿Puede casarnos? Amén. Y los caso. Porque Jesús dijo también, como fue en los tiempos de Noé, se da también en los tiempos finales. Se dará en casamiento, la gente seguirá comprando propiedades, seguirá trabajando. Hermanos, aparentemente la cosa no va a cambiar mucho. La diferencia va a ser que venga el Señor, pero que no nos sorprende esa venida. Muchos creyentes están distraídos, están viviendo la vida cristiana de una manera religiosa, pero no están apercibidos de lo que Dios va a hacer. Tenemos que estar siempre viendo los tiempos como lo vieron los hijos de Isaacar, discerniendo los tiempos. Hermano, vemos las señales, vemos cosas que se están cumpliendo a la luz de las Escrituras y tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar alumbrados en nuestro entendimiento por el Espíritu Santo para saber que pronta está la venida del Señor. Al término de cada mensaje le digo a ustedes que el Señor Jesús viene pronto, que hay que estar preparados. Espero que estés atento a ello. Ahora dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Y creo que nosotros estamos en este siglo. Pero la pregunta es, ¿serás hallado digno? Tú que te dices creyente, ¿serás hallado digno? Es decir, darás la talla, hermano. Tú serás parte de esa iglesia sin arruga y sin mancha, por la cual viene el Señor. Te estás limpiando, te estás purificando, estás cumpliendo con el ABC de la vida cristiana. ¿Cuál es el ABC de la vida cristiana? Ser un buen creyente, que da testimonio, que predica la palabra, que escudriña las Escrituras, que es ferviente en la oración, que es lleno del Espíritu Santo y es guiado por el Espíritu Santo en las decisiones que tiene que tomar. Eso es lo básico. El autor hebreo va a decir que esos son los rudimentos de la vida cristiana, que nosotros ya deberíamos ser maestros. ¿Estamos llegando a ese punto o todavía nos falta? Y el Señor viene por una iglesia, hemos dicho, embellecida, lavada. Dice Efesios 6, que ha sido lavada y preparada por el lavamiento de la palabra. Están dejando que la palabra te limpie, que saque toda esa escoria, esa basura, eso que todavía tenemos del mundo muchas veces y que nos contaminamos cada día. Entonces, les llamo la atención por la palabra. Seremos dignos de alcanzar estos tiempos. Seremos dignos de que si el Señor viene hoy, mañana, pasado, dentro de 5 minutos, nos vayamos con Él, lo recibamos en las nubes, como dice Tesalonicenses. Es para que tú reflexiones, hermano, hagas un mea culpa, hagas un análisis introspectivo en tu vida y te alinees con la palabra de Dios. Los hijos mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Quiere decir que si tú mueres en Cristo, escucharás la voz del Señor, experimentarás la primera resurrección, que es la que nos libra de la condenación eterna. ¿Estás seguro? Porque estás andando en comunión con Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. La voluntad de su Padre es toda la palabra de Dios. Volvemos al primer punto. Erráis las Escrituras.
esos que se creen sabios, hierran las escrituras porque dicen, ya el Antiguo Testamento no es para nosotros. Sí, hay algunas cosas que no, pero por eso debemos discernir, porque hay algunas cosas que son específicamente para Israel y otras que son tanto para Israel como para la iglesia de Dios en este tiempo y hasta su venida. Así que, hermanos, no erremos las escrituras y tampoco erremos el poder de Dios. Como les he dicho, hay muchos que se dicen pastores y dicen, no, la sanidad ya no existe. Si es la voluntad de Dios que me sane, pues. Hermanos, nos olvidamos de aquel hombre que se acercó al Señor y dice, aquel leproso dijo, Señor, si quieres, límpiame. Y él le dijo, quiero, sé limpio. Hermanos, Dios quiere. Pero claro, también cuando llegue nuestro día, aunque estemos sanos, algo sucederá y partiremos a la presencia del Señor. He contado muchos testimonios de gente que se sanó porque lo operaron y todo lo demás. Y luego se cayó en la ducha y ¡pum!, se murió. Entonces, cuando nos llegue el día, nos llegue el día. Pero dice que es de gran estima la muerte de sus santos. Lo importante es que tú estés en Cristo. Lo importante es que tú estés preparado. ¿Sabes realmente si tienes vida eterna? Hermano, ¿sabes si hoy te toca partir? ¿Te vas a la presencia del Señor? ¿O eres de aquellos creyentes que dicen, no, Señor, todavía no me lleves porque no estoy preparado? Porque saben que durante toda su vida como creyentes ni siquiera han ganado a un familiar, ni siquiera han testificado a una persona. No se han cedido para ser instrumentos en las manos de Dios. Entonces se hallan ellos mismos todavía faltos. Dicen, no he cumplido. Tengo que hacer muchas cosas. Señor, dame un tiempito más. Pero cuando somos obedientes, sabemos que estamos en perfecta voluntad. Como Pablo dijo, si Dios me quiere tener aquí todavía, amén. Pero mejor sería que yo me fuera con Él. Y si tengo que quedarme para provecho de ustedes, bueno, que Dios determine. Mi vida está en sus manos. Él tenía tranquilo, él decía, me es guardada la corona, he alcanzado la meta. ¿Nosotros podemos decir eso? Hemos hecho lo suficiente. No es por obras, pero por gratitud a nuestro Dios. Hemos sido creados para buenas obras, no para ganarnos el cielo por obras, sino que ahora en Cristo hemos sido creados para buenas obras. Dios espera fruto, hermano, de ti y de mí. ¿Estamos dando fruto? Porque en esto es glorificado mi Padre, dice el Señor en Juan capítulo 15. Y dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Los verdaderos hijos de Dios, lo que está diciendo, son los que van a experimentar la primera resurrección. Ni modo, ni qué refutar esto. Si escuchan en la tumba la voz del Señor y salen de las tumbas, y dice Tesalonicenses que los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Tendremos cuerpo glorificado para poder ascender al cielo y recibir al Señor en las nubes. Entonces, esos son los dos únicos que pueden decir ciertamente, ahora sí, soy confirmado un hijo de Dios. Pero hermanos, el Señor dice que nos ha dado la garantía, nos ha dado las arras, que es su Espíritu. Cuando tú tienes comunión con su Espíritu, tú sabes, como dice la Escritura, que realmente eres un hijo, una hija de Dios, porque su Espíritu da testimonio a tu espíritu de que tú eres un real y verdadero hijo de Dios y estás produciendo fruto para su gloria. Entonces, somos hijos de la resurrección. Y hay resurrección. Dios es un Dios de vivos, como lo dice aquí, en este pasaje, y en Marcos, que es el pasaje que hemos estado viendo, pero hemos estado citando también los pasajes paralelos, en este caso Lucas, que nos da un poco más de luz. Ahora, vemos nosotros, hermanos, que estos
que no creían en la resurrección, les plantean esto a Jesús. Había una actitud maliciosa, mañosa en ellos. Si tú no crees, no crees, aunque te digan lo que te digan. Pero Jesús va al asunto, va a la raíz del asunto. ¿Cuál era el problema de ellos y de muchos creyentes en la actualidad? Erramos las Escrituras y erramos o hierran al desconocer el poder de Dios. Yo quiero decirte, hermano, hermana, que para Dios no hay nada imposible. Quizás no podamos entender cómo Dios lo hará, pero es muy diferente a decir que no creemos que Dios pueda hacer esto. Yo creo que Dios puede hacer lo que se le antoje, porque Él es todopoderoso. Como dice Hebreos, sí, creó lo que existe, lo que no había, con el poder de su palabra, y sigue sustentándolo con la palabra de su poder. Dios, ¿sabes por qué Dios no puede mentir? Porque aunque si Dios dijera una mentira, Él es tan poderoso que lo que dijo puede generarse. Él puede decir elefante rosado y con alas. Y ¡pum! Aparece un elefante rosado y con alas. Porque tiene tanto poder que lo que Él dice se cumple. Por eso que Dios no puede mentir, porque tiene tanto poder que aunque fuera algo ilógico, algo que pareciera para nosotros una mentira, sería creado inmediatamente. Bueno, esa es mi percepción. Así yo consigo el poder de Dios. Y espero que tú también. Para Dios no hay nada imposible. No importa si te falta un órgano, Dios tiene palabra creativa y puede aparecer un útero sano, un corazón nuevo, un riñón nuevo, pulmones limpios. De repente tú has teniendo secuelas todavía del COVID. Dios puede darte pulmones nuevos, un cerebro nuevo. Yo creo, hermanos, que Dios puede sanar de autismo. Dios puede sanar aún de lo que es el síndrome de Down. Para Dios no hay nada imposible. Lo que clínicamente puede ser imposible, para Dios no lo es. Y Él es el médico de médicos. Gloria a su nombre. Así que por eso tienes que conocer la palabra. No hierres ignorando las Escrituras. Hermano, no puede pasar este año sin que tú leas tu Biblia de Génesis, Apocalipsis. Y no solamente leerla de paporreta, sino meditar en la palabra. Decir, Señor, ¿qué me estás hablando en este día? Señor, ¿qué quieres que yo aplique? Y Dios ahí va a resaltar en las páginas de tu Biblia lo que es necesario para tu vida en este instante. Entonces, ahora vemos nosotros, luego aquí en Marcos 12, del versículo 29 y 30, ¿no? Dice el Señor, le va a decir el 19, le dice en el versículo 25, en adelante, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo les habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Aquí Jesús le está diciendo, a ustedes les falta revelación, pero yo les voy a dar la revelación porque yo soy Dios. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios te va a dar revelación para que entiendas las Escrituras y la apliques correctamente en tu vida. Pero eso viene por comunión con el Espíritu Santo. Ahora, aquí vemos que ellos erraban pensando que en el cielo, utilizando los mismos conceptos terrenales. Ellos pensaban en el cielo utilizando los mismos principios o conceptos que se aplican aquí en la tierra. Ignoraban que Dios es tan poderoso. Por eso dice Jesús, ustedes hierran al desconocer el poder de Dios. Hierran de que Dios es tan poderoso porque la vida en el cielo no será una extensión de la presente
vida humana. No va a ser igual, son otros sistemas. Ahí es un sistema de pureza, ahí está la presencia de Dios que lo llena todo, ahí está el conocimiento absoluto, total. Y hermanos, ahí ya no, eso a veces decimos cuando vaya al cielo le voy a preguntar al Señor. Cuando llegues al cielo no vas a preguntar nada, porque vas a estar imbuido del conocimiento, en la presencia de Dios te va a dar el conocimiento que ahora para ti no está a tu alcance. El poder de Dios, Dios es tan poderoso que Él va a proveer nuevas y mejores relaciones y situaciones que las que existen ahora en este orden material y mundano. Algunos me dicen, ay, tener vida eterna, pero qué aburrido va a ser tener vida eterna y estar ahí, qué sé yo, viendo. Es que ellos están pensando que es la continuidad de este mundo terrenal. Pero hermanos, va a ser otra dimensión. Vas a tener otras características, otras capacidades. No vas a estar limitado como ahora. Entonces, es algo espectacularmente glorioso. Ni siquiera llegamos a imaginarnos cómo va a ser. Pero tenemos esta expectativa de decir, wow, Señor, qué maravilloso va a ser estar en tu presencia. Porque anhelamos cosas mejores. Hermanos, en este mundo tenemos limitaciones. En este mundo tenemos tantas luchas. Pero ahí estaremos en victoria por la eternidad y hasta la eternidad. ¡Qué glorioso! Entonces, vemos aquí que el problema de estos religiosos puede ser también el problema que nosotros tenemos en la actualidad, porque estamos cerrando las Escrituras y el poder de Dios. Dios quiere revelarse tu vida. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú tengas acceso a su presencia. Hermano, que tú seas hallado digno de alcanzar estos tiempos. Por eso es importante que tú tengas una relación con Dios. Por eso es importante que tú, que aún no le conoces realmente, quizás tienes una religión, quizás tienes conceptos religiosos, pero eso no ha transformado tu vida y no te han dado la seguridad de salvación. Porque no tienes a Jesús en tu corazón, no tienes al príncipe de paz en tu corazón, no tienes a aquel que venció a la muerte y resucitó y que ahora quiere hacerte también partícipe de esa resurrección venidera. Entonces, este es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, te dice el Señor. No dejes pasar esta oportunidad. Vamos a estar orando por ti. Si tú quieres aceptar a Jesús, recibirlo en tu corazón y tener vida eterna, entonces hoy es tu oportunidad. Hoy es el momento en que tú tomes la decisión más importante de tu vida, porque de ello dependerá dónde pasarás tú la eternidad. Porque la Biblia nos dice que hay solamente dos lugares donde tú puedes ir: a la presencia de Dios o estar destituido, separado por la eternidad de la presencia de Dios, en un lugar terrible del cual ya hemos predicado, llamado infierno. Dios no diseñó ese lugar para el hombre. La Biblia nos dice, el Señor Jesús nos dice, que ese lugar ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, por causa de su rebelión. Pero lamentablemente, miles de personas, cada segundo que pasa, son arrojados en ese lugar por haber rechazado la salvación, por no haber aceptado a Jesús en sus corazones. Ojo, no te estoy hablando de religión, porque la religión no salva. Te estoy hablando de una relación con el Dios vivo y verdadero, con el Dios de la palabra, con el Dios que te da promesas de vida. Él te ha dado y te quiere dar vida abundante. Está a tu disposición, pero ahora tú eres quien toma la decisión. Dios es un caballero, Él no te fuerza. Ahora, te habla a ti también como creyente, hermano. No todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. La voluntad es todo lo que dice este libro. Les guste o no les guste a algunos, eso es lo que Dios ha determinado.
que descansemos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Jesucristo mismo. Este es el testimonio, este es el mandamiento, estos son los preceptos de Dios para todas las áreas de tu vida. Ahora yo te pregunto como creyente que dices ser, ¿estás seguro de que tienes vida eterna? Si tú partieras hoy de este mundo físico, ¿estás seguro que irías a la presencia de Dios? No te digo porque, no te estoy preguntando porque tú un día aceptaste a Jesús como tu Salvador y ya, no. Conscientemente, ¿estás seguro? Aún habiendo hecho esa decisión de que irías a la presencia de Dios. O no vaya a ser como aquella persona que un día murió y yo no lo conocía ni sabía que existía, pero era hermano de una hermana de la iglesia. Y me dijeron, pastor, van a velar al hermanito fulano de tal en la iglesia. Hermanito fulano de tal, pero no lo conozco. Sí, es el hermano de la hermana no sé cuántos. ¿Así? Pero yo nunca lo vi en la iglesia. No, él aceptó a Jesús hace como 20 años, pero se apartó, pero ahora ha fallecido. Hermanos, no se trata de haber hecho un acto religioso o sincero en su momento, pero después apartarte de Dios y encima lo atropelló un carro estando el borracho. ¿Se imaginan? Ahora, quizás nosotros no estemos así, pero quizás tú no estás viviendo en línea con la palabra de Dios. Y así que el fruto se conoce por sus el árbol, se conoce por los frutos. Y el Señor quiere que tú des fruto. ¿Qué tipo de fruto estás dando? Sé que no somos perfectos, no soy perfecto, pero estamos dejando que Dios nos moldee, estamos dejando que Dios transforme nuestra vida, estamos realmente cada día renunciando a aquellas cosas que no le agradan a Dios. Entonces, tenemos seguridad de salvación. ¿Estás seguro de que hoy día, más tarde, unos minutos, si partes de este mundo, irás a la presencia de Dios? ¿Eres conscientemente un hijo de Dios? ¿O más pareces un hijo del diablo? No es una pregunta hipotética. Puede ser la verdad, la realidad tuya. Por eso hoy es importante que tú vuelvas al Señor. O de repente eres un creyente, pero estás cerrando las Escrituras y el poder de Dios. Y como te han enseñado, aparentemente buenas doctrinas, pero que no están del todo confirmadas por la palabra, como ya lo he mencionado a lo largo de esta exposición. Y tú estás así también contaminado. Es necesario que tú te desprendas de ello. Hermano, y termino con esto. Yo pertenecía a una denominación, pertenecía a una iglesia determinada. Y cuando el Espíritu Santo se manifestó en mi vida, tuve que renunciar a esa iglesia, porque no andaba en línea con la palabra de Dios. Y tuve que renunciar a esas doctrinas que no tienen fundamento bíblico al 100%. Estando aún en las Escrituras, ellos lo negaban. Nosotros nos debemos a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y las denominaciones están formadas por hombres. Esas instituciones religiosas están guiadas por hombres que hierran las Escrituras, que no conocen realmente las Escrituras y dudan, cuestionan el poder de Dios. Tienes que renunciar y dejar que el Espíritu Santo de Dios, en línea con la palabra, te guíe todos los días de tu vida. Vamos a orar. Y si tú todavía no has entregado tu vida a Jesús en esta mañana, ábrele tu corazón, entrégale tu vida, deja que Él ahora gobierne en todas las áreas de tu vida. Y si quieres hacerlo, hazlo sinceramente, repitiendo esta oración, declarándolo con tu boca. La Biblia dice
en Romanos 10, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que confesar, tienes que declararlo, tienes que decir al diablo: ya no te pertenezco, ahora le pertenezco al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dilo de esta manera, dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que he fallado, que he estado viviendo conforme a mi propia voluntad, que he estado viviendo una vida religiosa, pero no en línea con lo que dice tu palabra. Señor, y entiendo que necesito de tu perdón. Tú me has hablado en esta mañana. Señor, perdóname todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando mi lugar, y eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración sinceramente, la Biblia dice que hoy tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, que hoy tú tienes vida eterna, que hoy realmente tú te has convertido en una verdadera y bíblicamente hablando, hijo e hija de Dios, y tienes vida eterna. La promesa de vida eterna y de una resurrección gloriosa está vigente ahora para ti. Y hermano, si tú eres un cristiano a media tinta, tú eres un cristiano carnal, un cristiano que ha estado con un pie en el mundo, un pie en la iglesia, que no has dado buen testimonio, no vives la palabra, no la escudriñas, no testificas, no sirves a Dios, no honras a Dios con tus bienes, con tus talentos, con tu tiempo, es necesario que ahora también tú te arrepientas, le pidas perdón a Dios y vuelvas a esa comunión íntima con Él y le digas: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, guíame a toda verdad. Quiero hacer tu voluntad. Quiero, Señor, ser hallado digno para alcanzar esos tiempos. Y sabemos que estos tiempos están cerca. Tú vienes por una iglesia sin arruga y sin mancha, y yo quiero estar allí. Así que, hermano, en ese lugar de intimidad, derrama tu corazón delante de Dios. Una vez más, le damos gracias a Dios por su atención, por su tiempo. Y si usted quiere ser parte de este ministerio, quiere colaborar con este ministerio, usted puede también hacerlo. Comuníquese con nosotros y le estaremos indicando de qué manera poder colaborar, ser participantes. Pero hoy puede empezar esa tarea para ti. ¿Cómo? Compartiendo este video con aquellas personas que no conocen al Señor, que se han apartado de Dios y que necesitan volver a Él. Así que compártelo con tus contactos, amigos, hermanos, compañeros de trabajo. Siémbralo para que ellos tengan la oportunidad de conocer al Señor. Y no solamente siémbralo, sino que ora por ellos. Porque muchos solamente ponen like. Y no queremos un like. Queremos ver sus vidas transformadas, salvos para la gloria de Dios. Así que una vez más te agradecemos por estar con nosotros. Y te recordamos que los días miércoles, 7 de la noche, estamos por este mismo medio, teniendo nuestro tiempo de oración, orando por nuestro país, declarando la palabra y también orando por las peticiones que nos hacen llegar o que tú nos puedas hacer llegar para peticiones tuyas o por algún familiar, alguna persona que está pasando necesidad. Hemos visto muchos milagros que han sucedido en respuesta a la oración. Así que puedes estar con nosotros los miércoles a partir de las 7 de la noche. Y como hoy, los domingos, 11 de la mañana. Gracias por tu atención. Bendecimos tu vida. Y una vez más te recordamos, Jesús viene pronto. Prepárate. Bendiciones.